Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión síncrona del módulo 4, la cual se sustenta en la segunda unidad, la cual lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Daniel Baena Fragoso, asesor virtual. Quiero pedirles una disculpa por la demora en la conexión, pero no funcionaba la configuración de mi cámara y se nos requiere que mantengamos, bueno, que los asesores mantengamos abierta la cámara durante la mayor parte de la sesión, así que una disculpa por los minutos de demora. Finalmente se pudo solucionar este problema. Siguiendo lo señalado en el foro de novedades, en esta tercera sesión vamos a estar trabajando acorde a los contenidos de la segunda unidad, pero haciendo un especial énfasis en la tercera actividad integradora, la cual lleva por título Textos y mundos posibles. Eh, esta actividad me parece a título personal que se trata de la actividad más extensa de todo el módulo y pues al tratarse de una actividad que requiere pues un tiempo considerable de trabajo externo al tiempo que ustedes permanecen conectados a la plataforma, les hice llegar dos videograbaciones en las cuales se habla sobre las especificaciones de esta semana. También hubo otra grabación en la cual pues se mencionan los recursos complementarios. Los recursos complementarios son para todo el mes, para todo el módulo, y pues me parece muy importante que si no habían podido ver las videograbaciones que envié el día del inicio del módulo, pues pudieran por lo menos visualizar los que hice llegar el día lunes por medio de un mensaje y también por medio del foro de novedades para que ustedes pudieran ir avanzando en la realización de sus actividades integradoras, adelantándonos un poco a estas sesiones virtuales de espacios abiertos de aprendizaje. Porque si ustedes ya han leído la descripción de la tercera actividad integradora, sí implica una serie de pasos que son bastante considerables, son bastante importantes. Aquí en esta, por primera vez en el módulo, en las actividades del módulo, aparecen en la rúbrica, se le asigna un valor, un puntaje a la elaboración correcta de las fuentes de información para la realización de la presentación que ustedes tienen que entregar. Además de esto, ustedes tienen que entregar un enlace el cual me redirija a sus presentaciones para poderlas revisar. En este paso, generalmente hay muchos errores, no configuran bien el público de los enlaces y a veces no se pueden revisar. También hay ocasiones en que a lo mejor el tiempo, o no lo sé, no integran transiciones y efectos en las diapositivas de su presentación. Entonces, por esta razón, ya que implica pues una complejidad un poco mayor al del resto de las actividades, pues me adelanté para que ustedes puedan eh, pues comenzar a partir, ¿no? De algunas orientaciones, algunas guías. Algunos de esos puntos que se mencionaron en estas grabaciones se van a estar repitiendo nuevamente. Otras indicaciones que se han estado dando desde la primera semana igual se van a repetir. Esto no es por error mío, de que siempre mencione lo mismo, sino más bien se debe a que a pesar de que se menciona al momento en que ustedes entregan sus actividades integradoras, se incurren mayoritariamente las personas que
no visualizan o no aprovechan los recursos de aquí de la plataforma, casi todos incurren en los mismos errores, ¿no? Desde el módulo propedéutico, a ustedes se les proporcionó un ejemplo de portada, un ejemplo que lo podían ustedes descargar y editar para colocarlo en cada una de sus actividades integradoras. Y sin embargo, siendo el cuarto módulo, en la mayoría de ustedes no se ha vuelto un hábito, ¿no? Ya mencioné que es importante, mencioné las razones por qué. Tampoco voy a profundizar ya en esto, simple y sencillamente se los voy a recordar. Incluyan una portada en la cual se incluya su nombre, el, la clave de su grupo y generación, la que va con ustedes toda su prepa en línea, la nomenclatura de la actividad, la fecha de realización y el escudo de generación. Me dijeron algunos que no habían tenido oportunidad de descargar su escudo durante el módulo propedéutico y bueno, en los foros de aprendizaje, tanto el de la primera como el de la segunda semana, ya lo he compartido para que si no lo tienen puedan dirigirse ahí, descargarlo e irlo incluyendo en sus entregas. También, por favor, me ha tocado revisar ya entregas adelantadas, quienes ya se atrevieron a entregar la presentación, dos personas que enviaron su entrega, no configuraron un enlace público y por lo tanto pues no las pude visualizar. En fin, se incurren en una serie de espacios de oportunidad. Se pueden evitar estas incidencias si ustedes, si no tienen el tiempo de participar en las sesiones de manera síncrona, pueden visualizar las grabaciones. Y además de eso, yo módulo con módulo me adelanto, proporcionándoles material necesario para la realización de sus actividades. Y a final de cuentas, muchos y muchas no toman en consideración estos puntos. Se menciona que ustedes tienen en la caja de herramientas a su disposición materiales bibliográficos relacionados con ortografía, gramática, redacción, porque también hay muchísimos espacios de oportunidad en estas áreas. Este fin de semana revisé muchas actividades con errores ortográficos y gramaticales muy básicos, de nivel tal vez primaria. Entonces, por favor, no puedo estar atrás de todos ustedes, ni puedo yo obligarlos a que ustedes descarguen los materiales y los empleen. De igual forma, también se explicó en los tutoriales previos en dónde se encuentran estas cajas de herramientas, los documentos que se encuentran. Hice mucho énfasis en el documento de referenciación y citación de Prep en línea CEP, en el formato de Prep en línea CEP. También en la caja de herramientas está el formato con las nuevas especificaciones de APA, igual para la referenciación y el listado de fuentes. Y pues no es como si no hubiera yo entregado nada o ustedes deliberadamente no hubieran, no han descargado estos materiales. Esto obviamente se ve reflejado en la calidad de las entregas. Ahora, estos materiales han sido seleccionados a lo largo de varios módulos, que son las principales incidencias y áreas de oportunidad que presentan el grueso de los estudiantes. Por esa razón se les proporciona. Es una al momento de hacer yo estas presentaciones, yo ya previamente les proveí de los materiales y los recursos suficientes para que ustedes puedan desarrollar sus actividades sin que se las regrese. Obviamente no se las regreso, pero sin que les pida que las vuelvan a entregar, sin que surjan estos problemas de que no están bien configurados. Mencioné también desde la primera sesión, no realicen las actividades desde tabletas o desde eh, teléfonos celulares. Háganlo por favor usando la paquetería de Office de preferencia. Háganlo por favor desde una computadora porque cuando ustedes quieren enviar sus documentos no son compatibles al momento, no son compatibles o con la plataforma o al momento de descargarlos no se pueden visualizar ni con Google Docs ni con Word. Por esta razón es como si no hubieran entregado nada. ¿Por qué? Porque no nos aparece, al momento de abrir el documento, aparece una plantilla
desorden, con símbolos que no se puede leer y mucho menos revisar. Entonces, estas indicaciones se dan de antemano son precisamente por estas razones, no es por molestarlos, es simplemente por tener una previsión de las incidencias que puedan ocurrir. Esto finalmente pues, es en beneficio de ustedes y del puntaje que puedan ir obteniendo. Si tienen estos problemas, por ejemplo, si un documento no es visualizable o no es compatible con Word o con Google Docs o no tiene la terminación de un documento PDF, no se puede, no se puede visualizar, no sé, no estoy consciente de qué es lo que hicieron ustedes ahí. Entonces, por esta razón, no es evaluable. Entonces, si no es evaluable, no tiene calificación y 2 calificaciones en blanco en la primera semana afecta demasiado el puntaje que van a obtener al final del módulo. Entonces, por favor, revisen los materiales, estén al pendiente del foro de novedades, del foro Aprendiendo, porque de lo contrario ocurren estas situaciones. Por lo demás, generalmente las personas que acuden a estas sesiones síncronas son las personas que por lo general tienen un fuerte compromiso con su propio aprendizaje dentro de la plataforma y pues son las personas que se nota, se destaca y toman en cuenta las indicaciones de aquí. Entonces, por favor, no estoy señalando a nadie que esté aquí presente, obviamente. Siempre estoy consciente que las personas que participan en estos espacios son los más proactivos, los que están más involucrados en su propio proceso de aprendizaje y que obviamente tienen el anhelo más honesto pues, de salir de manera exitosa, no solo del módulo, sino de su propia línea en general. Entonces, por favor, si no es su caso, simplemente hacer oídos sordos. Las indicaciones son para pues quienes tienen el tiempo de visualizar las grabaciones después de la transmisión. Nosotros, una de los aspectos formativos más importantes dentro de la prepa en línea CEP es capacitarlos a ustedes, además de las fuentes de información y de conocimiento, en los hábitos de aprendizaje. Los asesores y los tutores provenimos de diversas formaciones académicas, pero tenemos en común que todos tenemos hábitos de aprendizaje eh, por haber cursado, ¿no? En ciertos niveles educativos y por dedicarnos a la docencia. Quien ejerce la docencia es porque es capaz de desarrollar sus propios hábitos de autoaprendizaje. Una de las herramientas más provechosas que nos proporciona la línea CEP, además de la de los aspectos socioemocionales, son estos organizadores de la semana. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros elaborar una especie de organigrama, una agenda para ir desarrollando nuestras actividades de manera organizada. ¿Por qué? Porque si yo sigo una línea de pasos, además de los pasos que se siguen en las actividades integradoras, si yo organizo mi semana por pasos, por días, entonces yo voy a entregar actividades que están bien sustentadas, que están bien diseñadas, bien elaboradas y que reflejan que hay un proceso de trabajo y aprendizaje de toda la semana. ¿Por qué? Porque también se nota en la calidad de las entregas cuando alguien el domingo a las 8 de la noche quiere hacerlo todo, lo hace al aventón, esas últimas 4 horas de la semana, va a perder todo el proceso, no, después se va a molestar si no tiene los puntajes elevados. Pero pues se evidencia mucho la calidad de las entregas, en la organización, ¿no? Siempre las personas que son más organizadas pues tienen también un futuro más exitoso dentro de este subsistema. Este subsistema no es un subsistema para trabajar al aventón, es un subsistema flexible al cual desde el inicio del módulo propedéutico se le sugirió le destinen 1 o 2 horas al día de conexión para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades y generar un verdadero aprendizaje no hacerlo todo de aventón en un solo día y simular que entregan las cosas, porque al final en la calidad se ve que agarran los formatos como si fueran cuestionarios, sin portada, sin bibliografía, sin fuentes, sin haber a veces leído los documentos y los quieren contestar como si fueran cuestionarios. Entonces, a las personas que creen que están hackeando al sistema, no es así, nos damos cuenta.
Entonces, por favor, apliquen las indicaciones que vienen en la plataforma, pero también los consejos y las especificaciones que se dan por este medio. Otro punto que también señalé desde la primera sesión es que por favor no modifiquen ni alteren el formato que ya traen las actividades integradoras. Tienen un formato, un tipo de letra, un color de fuente específicos que no hay razón para que se cambien. Son los tipos de fuente y de letra que son más accesibles para la vista, son los más legibles, que no cansan al momento de leer. Por favor, manténganlos así. Además, dentro de los espacios para responder, vienen cuadros de texto en donde ustedes deben de realizar las respuestas. No es necesario que los quiten y pongan la información donde ustedes consideren que es apropiado. No, el diseño de los formatos tiene una finalidad y se espera a ustedes que respeten estos formatos. Esto, lo digo muy global, fue lo que pude ver de las entregas de la primera semana y pues que de verdad, de manera muy honesta, espero que no se repitan en esta siguiente semana. Que los errores de la primera semana nos sirvan como espacio de oportunidad para enmendar o corregir lo que se tenga que enmendar y corregir para que ustedes pues tengan un desempeño óptimo, no solo en la segunda, sino en el resto de las actividades integradoras, incluyendo también los proyectos finales. Ahora, regresando aquí al organizador, si nosotros visualizamos esto como un calendario en el cual el día lunes o el día cero lo dediquemos nosotros a descargar los recursos de la semana, a visualizar lo que se ha publicado, a reproducir los videos o los audios que la misma plataforma nos proporciona. Ustedes tendrán martes, miércoles, jueves y viernes para poder resolver sus actividades integradoras, para poder contestar sus cuestionarios formativos, para dedicarle tiempo a las actividades socioemocionales en el caso de las semanas en las que hay actividades socioemocionales y, bueno, puedan ustedes desarrollar muy bien su semana. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos de esta semana? Bueno, que ustedes sean capaces de reconocer los elementos ficticios y reales dentro de la narrativa, dentro del género narrativo, en la cual ustedes sean capaces de identificar que el autor es una persona que está matizando una realidad para convertirla en una obra de arte. Ustedes sean capaces de reconocer la relación que existe entre los procesos históricos y sociales y cómo estos influyen en las obras literarias, viceversa, cómo obras literarias han influido y determinado el destino de sociedades y de la humanidad en general debido a sus contenidos y a sus particulares visiones de la vida. Ustedes también sean capaces de describir los elementos que forman parte de las corrientes de los movimientos literarios, que los puedan identificar y los puedan destacar dentro de una obra, señalarlos y destacarlos para ver, para justificar o para argumentar que pertenecen o no a cierto movimiento. Ustedes reconozcan y reflexionen sobre los procesos sociales de los siglos XVIII y XIX, reconozcan los movimientos de vanguardia y por qué es que se dan estos movimientos de vanguardia, respondiendo a fenómenos sociales del siglo pasado, reconociendo cuáles son las características de cada uno de ellos, reconocer aprendizajes previos del módulo 3 que tienen que ver con conocimientos de las ciencias sociales. Ahora, para la actividad integradora, ustedes deberán de documentarse leyendo y comprendiendo estas lecturas que se destacan aquí, son las que fundamentan el desarrollo de esta actividad, que se trata de un documento descargable en PDF, es un material gráfico,
y 3 materiales audiovisuales, los cuales pues es importante que reconozcan y valoren porque en su entrega de la tercera actividad integradora deben verse reflejados los contenidos que se mencionan en estos recursos. ¿Para qué? Para fundamentar, para argumentar, para sustentar lo que ustedes van a incluir, la información que ustedes van a incluir en su presentación. Ahora, para hablar propiamente ya de esta actividad, vámonos a la plataforma para ver qué nos dice, para ver qué nos indica. Tenemos la descripción y los materiales de nuestra segunda semana. La segunda semana se corresponde con la unidad 2. Esta unidad 2 pues va a tener como foco identificar elementos de los contenidos de las obras, tanto para la primera, para la tercera como la cuarta actividad integradora. También reconocer cómo las obras literarias nos permiten acercarnos y conocer las realidades alternas o diferentes a la nuestra, en la que vivieron los autores y en las que desarrollaron sus obras. Tenemos una introducción donde se nos plantea pues algunos aspectos que ya he mencionado aquí. El propósito de esta actividad es que ustedes analicen los contenidos de una obra del siglo XIX y otra del siglo XX, valoren y reconozcan los elementos literarios y artísticos de las mismas, la propuesta hacia la literatura universal, también sus propuestas ideológicas para el grueso de la humanidad. Se tratan de obras influyentes que influyeron en su momento y con el devenir histórico también, y que reconozcan los elementos de ficción dentro de los géneros narrativos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, obviamente, haber visualizado los materiales de la semana, descargar los textos complementarios de cada una de las actividades, leerlos de forma analítica, es decir, esta creo es yo la parte que más tiempo les va a llevar, leer y comprender el contexto y el contenido de la obra. Posteriormente, van ustedes a identificar las características de estas obras corresponden a determinados movimientos literarios, esto lo van a explicar en las diapositivas, que reconozcan las utopías y las visiones individuales que tienen los autores con respecto a su visión del mundo, a sus valores existenciales, y también que identifican los elementos de ficción, elementos pudieron narrar historias veraces, verídicas, y qué elementos narran verdades matizadas, ¿no? Que sean ustedes capaces también de crear presentaciones digitales con herramientas como las transiciones, como agregar audio, como bueno, este tipo de elementos que se les pueden agregar a las presentaciones y que sean capaces de almacenar un documento en una nube y además de esto que puedan generar un enlace público
para que todo aquel que posea el enlace pueda observar la actividad, ¿no? En caso concreto de los asesores, que nosotros podamos evaluar dicha actividad. ¿Cómo se realizará? Bueno, aquí tenemos la parte correspondiente a esta explicación. Es muy claro, al grado tal de que nos va diciendo qué debemos hacer en cada una de las presentaciones. Tenemos aquí las obras que se tienen que consultar, que deben ustedes de leer, porque en base a esto es necesario que ustedes desarrollen el contenido de la actividad. Aquí están las dos obras, se descargan por medio de los enlaces aquí contenidos, y posterior a esto pues vamos a ir punto por punto, ya sea en una presentación de PowerPoint o de Google Diapositivas o en Canva o en cualquier otra herramienta que ustedes así lo deseen, que sea de su elección y preferentemente que sea una que puedan manejar, que estén familiarizados. Van a ir diapositiva por diapositiva, incluyendo los contenidos que se les van mencionando, dejando la primera diapositiva como presentación, de la 2 a la 10, desarrollar lo que se menciona. Por favor, apeguémonos a las indicaciones, ¿no? Se nos menciona que el texto no debe de ser más de 30 palabras en algunas ocasiones, 50 en otras. Deben de incluirse imágenes para ilustrar, deben de incluirse transiciones, apariciones, audios y demás. Preferentemente en el caso de los audios, se les pide que hagan uso de los que vienen instalados en las presentaciones para evitar problemas o situaciones con el uso de derechos de autor de obras de las cuales ustedes no poseen los derechos de autor. Y también algo muy importante aquí, menciona que deben agregar sus fuentes de consultas. Y aquí es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque en estas fuentes de consulta ustedes deben de incluir también no solo los textos que han consultado para el desarrollo de la obra, sino que además ustedes, al no poseer los derechos de autor de las imágenes que van a incluir dentro de su presentación, deberán de incluir, por favor, el sitio, página web, página del libro, no lo sé. Deben de referenciar de dónde están tomando estas imágenes. ¿Por qué? Porque estas obras, bueno, ya sabemos que en las obras académicas debemos de dar crédito a la autoría de quienes escriben o redactan las obras en las cuales fundamentamos nosotros nuestras respuestas de nuestras actividades. Y en el caso de las obras artísticas, nosotros debemos de dar crédito a la autoría intelectual, a la autoría artística, y también a los derechos de autor de los artistas que han tomado la fotografía, que han realizado la pintura, que han hecho la presentación en YouTube, no lo sé. Cualquier elemento que ustedes vayan a mencionar aquí o vayan a incluir aquí debe de estar referenciado, debe de venir de donde lo tomaron. Sí tomé una fotografía de Leonora Carrington que viene en la portada de su biografía en Wikipedia, menciono que la tomo de Wikipedia. Si estoy poniendo alguna obra artística, alguna obra, no sé, pictográfica o no lo sé, o pintura o una escultura, ¿no? De Leonora Carrington o relacionada a Leonora Carrington, bueno, mencionar de dónde se obtuvo esa imagen o esa fotografía, no lo sé, ahí ustedes serán los encargados de, eh, de proporcionar esa información. Así que en medida de lo posible, enfóquense a un solo sitio web en el cual se incluya la información suficiente y necesaria de las autoras para que no tengan que estar referenciando 20 sitios diferentes, sino simplemente
una sola fuente de donde obtuvieron ustedes todo el material gráfico, visual, auditivo, imagen, no, video, están incluyendo en su presentación. Por favor, ahora, ¿cómo vamos a hacer cómo lo vamos a llevar a cabo? Bien, ustedes también en las herramientas que se les proporcionó desde el día de inicio de este módulo, hay una caja de herramientas. En la caja de herramientas vienen los manuales que ya he mencionado. Y aquí vamos a buscar, a descargar el que lleva por título Manual de Citas y Referencias. Este manual de citas y referencias es un documento elaborado por la misma línea CEP, en la cual se nos proporciona un formato para que ustedes elaboren sus referencias basado en el modelo Chicago para que pues ustedes puedan elaborar su listado de referencias. Ahora, lo importante de este manual, que ya deben de conocer y ya se han de ver familiarizado, es que a partir de la página 17 nos va explicando paso por paso cómo se elabora una referencia que ha sido tomada de una imagen, de una obra de arte, una pintura, una escultura, no lo sé, viene principalmente sobre obras plásticas o imágenes tomadas de algún sitio web. Y para esto es necesario que ustedes se dirijan a partir de la página, me parece que es la 17, donde se nos mencionan las diferentes formas de referenciar eh, fuentes que no necesariamente son textos. Aquí se nos empieza a mencionar las fuentes bibliográficas, las hemerográficas, que siguen una estructura muy similar. Y a partir de, perdón, me equivoqué, es a partir de la página 18, se nos dice cómo voy a referenciar una obra ciberográfica, una obra audiovisual, una obra iconográfica, una obra de archivo. Si ustedes se dan cuenta, la gran diferencia en relación con las fuentes bibliográficas es que se debe especificar la forma de trabajo en estas obras, ¿no? Dice por aquí, se menciona el formato o la técnica empleada para elaborar la obra de arte. Y aquí lo tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un recurso audiovisual como ejemplo. Y la diferencia con el resto de nuestras fuentes nada más es que se incluye el tipo de recurso del cual se trata. O en el caso de una obra plástica, el tipo de técnica o de formato en el cual está presentado, ¿no? Además de que, pues, al igual que en las fuentes anteriores, se menciona título, autor, fecha. Solamente estaríamos agregando esta información, descargado este documento, este manual de citas y referencias al estilo de la prepa en línea C. Ahorita sí van a tener que hacerlo para poder referenciar las fuentes que se van a incluir para la realización de su actividad integradora. Ahora, ¿por qué se deben de mencionar las fuentes? Bueno, las fuentes se deben de mencionar porque cuando no se menciona de dónde estamos nosotros obteniendo la información para desarrollar un trabajo académico, pues estamos metiendo un tipo de plagio, que es el tipo de plagio parcial, puesto que no se está dando el crédito académico a la autoría de tal o cual material o cual documento. Y también cualquier duda relacionada con esto, pues lo pueden ustedes corroborar aquí mismo en este mismo manual, ¿no? De cuando se incurre en plagio, ¿no? Aquí
Por ejemplo, tenemos pues, los casos en los que se incurre también en el manual de prevención de plagio. También se nos especifica, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros no incluimos la bibliografía, en qué tipo de plagio estamos incurriendo. Ah, bueno, estoy tomando información de un sitio, de una página, estoy tomando una imagen que no es de mi autoría y al momento de no mencionar la fuente, pues estoy incurriendo en plagio. Y para corroborar que pues no miento, se describe aquí en el mismo manual, no solo en este, sino también en el manual de prevención de plagio, que también está en esta misma caja de herramientas. Entonces, la indicación más importante de esta sesión del día de hoy es que ustedes descarguen este manual y se familiaricen con todo el contenido. Páginas deben de tomar muy a consideración es a partir de la página 17, cuando ya están mencionándose cómo citar fuentes que no son bibliográficas. Ahora seguimos con esto. Es importante que su documento sea almacenado siguiendo la nomenclatura que han venido manejando desde los primeros módulos. Voy a hacer nuevamente fuerte hincapié. Almacénenlos en la nube de su preferencia. Puede ser cualquiera de estas. Sí, si no saben cómo emplearlas, en cada una viene incluido un tutorial para que ustedes puedan acceder a sobre el uso. Bueno, nos explica desde cómo abrir una cuenta y cómo ir trabajando en estos sitios de almacenamiento. ¿Pueden utilizar algún otro? Por supuesto que sí, adelante. He recibido documentos almacenados en Mega. Mega no se menciona aquí. Siempre y cuando sea un servicio gratuito que no tengan que contratar para no realizar el gasto, es pues bienvenido. Por favor, es la tercera vez que lo menciono, que el enlace venga configurado como público, porque de lo contrario no voy a poder visualizarlo, tengo que solicitar un permiso, de aquí a que me lo responden ya se terminó la semana y yo ya no pude visualizar la presentación. Otro favor que les voy a pedir es que aquí yo no tengo la interfaz que tienen ustedes. A ustedes aquí en la parte de abajo les aparece donde van ustedes a agregar el enlace. Chequen por favor lo que dice aquí, el punto número 11. Cuando añadas tu envío, pega ahí la liga de presentación. ¿Por qué? Porque cuando les agregamos efectos y transiciones a las diapositivas, se nos van haciendo documentos enormes, muy grandes, muy pesados. Y cuando se reciben estos materiales, pues muchas veces se satura por el peso de los documentos. Y ni siquiera eh, necesario que incluyan la presentación, con que simplemente generen el enlace es más que suficiente. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la rúbrica. En la rúbrica se nos mencionan las especificaciones que no se mencionan a lo mejor en la descripción que está aquí en pantalla. Y es importante tenerla en cuenta porque pues nos da algunos detalles, nos proporciona algunos detalles relacionados al desarrollo de la actividad, que a lo mejor muchas veces tenemos dudas y al momento de que nosotros visualizamos
la presentación, pues estas dudas ya pueden quedar resueltas. Entonces denme unos 20 segundos para poner aquí en línea, perdón, en pantalla, la rúbrica de esta actividad. Y me parece que es aquí en donde se mencionan los aspectos cognitivos, donde más se describe cómo debe ser la portada, cómo deben de ser las imágenes, las transiciones, los elementos, los textos que se deben de incluir y qué elementos deben de mencionarse. Menciona lo máximo o lo mínimo de la extensión de los textos. Bueno, eso también se menciona en la presentación dentro de la plataforma. Y aquí se menciona también las fuentes y referencias. Y ojo, ¿dónde se ubica el puntaje cuando se omiten las fuentes o de lo contrario no cumplen con este formato? También es muy común que entreguen las actividades y en vez de referenciar apropiadamente, simplemente se menciona, se cortan y pegan los enlaces, ¿no? Eso no es referenciar. Entonces también, ojo aquí con esto, debe de estar apegado a este manual o pueden, si ustedes están acostumbrados a citar en el estilo APA, Chicago, Vancouver o algún otro que ustedes conozcan, lo pueden hacer siempre y cuando todas sus referencias y toda su citación se apegue a un solo formato. No puedo citar uno en formato APA y el resto prepa en línea CEP o una Vancouver, una Chicago, una APA. No, no, no. Nos apegamos a uno solo. Aquí en los aspectos actitudinales, ojo, está esto de seguir las indicaciones, tanto de la plataforma como las que se dan por aquí. Y por favor, sigan las indicaciones con las especificaciones que se dan en estos espacios. Por favor, chequen la parte de los aspectos comunicativos. Regresen, bueno, retroalimenté muchos trabajos que tenían de verdad serios problemas con los signos de puntuación, serios problemas con la acentuación. Vean, por favor, si presentan más de 8 errores, vean en dónde los ubica la misma rúbrica. Pensamiento crítico, bueno, aquí ya es ustedes del uso que hacen de la información, son capaces de retomar los elementos que vienen incluidos en los textos y los materiales de esta semana y son capaces de adaptarlos para realizar una actividad. Entonces, hasta aquí he tocado los puntos más importantes que, bueno, tenía contemplados para esta presentación, los cuales pues destacan todo lo relacionado a la tercera actividad integradora. Lo referente a la cuarta actividad integradora lo vamos a ver el día de mañana a esta misma hora y pues nos vamos a enfocar a los contenidos de la cuarta actividad. Entonces, cualquier duda o comentario del día de hoy, por favor, que se relacione ya sea con los contenidos de la unidad en general o con lo relacionado a esta tercera actividad integradora en lo particular. Antes de abrir los audios para las dudas y las preguntas, voy a pedir que como pase de lista incluyan su información en el chat de esta sesión, tal como lo hizo aquí a la compañera Ivette Soto, igual en ese mismo formato, apellido paterno, materno, nombre. Por favor, váyanse anotando y después de que se anoten,
Ya pasamos a las preguntas y respuestas. Y en caso de que no haya ninguna duda, solamente dejen registrada su asistencia y ya pueden retirarse. Damos un minutito nada más para el pase de lista. Ok, procedo a tomar evidencia de aquí del pase de lista. Y ahora sí, voy a abrir los micrófonos para que puedan plantearme las dudas que hayan tenido relacionadas a la unidad 2 o a la actividad integradora número 3. Ya están abiertos los micrófonos. Adelante, compañeros, los escucho. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno, si ya no hay dudas o preguntas, pues voy a proceder a dar cierre a esta sesión. Gracias, asesor. Igualmente que tengan buena noche.
Bueno, pues hasta aquí nuestra tercera presentación, nuestra tercera sesión síncrona de los espacios abiertos de aprendizaje. Agradezco mucho la presencia de los compañeros que nos acompañaron y por favor, para quienes nos observan de manera asíncrona y que tienen o buscan tener la participación, ya que desde hace 2 módulos es evaluable la participación en la sesión, pues se les va a pedir que visualicen la grabación de esta misma antes del cierre de las actividades, es decir, antes del domingo 25 de septiembre a la medianoche, y que por favor en los comentarios de esta publicación, los comentarios de YouTube, puedan ustedes incluir estos datos en un comentario, ya que si nosotros desde la parte de la administración de la página podemos llevar el conteo de las reproducciones de los videos, de las grabaciones. Nosotros no podemos ver quién visualizó en ese momento la grabación. Entonces, para quien desea tener su participación, por favor, haga una publicación dentro de la misma grabación, siguiendo los datos que se incluyen aquí en pantalla, por favor. De mi parte es todo. Agradezco mucho a todos que visualizan también estas grabaciones afuera de los espacios de aprendizaje, espacios abiertos de aprendizaje, perdón, y que toman en cuenta la información que se proporciona por este medio. Que tengan una excelente noche, una excelente semana y nos vemos en la sesión número 4 el día de mañana a la misma hora. Que tengan muy buena noche.